Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil. Docente, Ingeniero Oblitas Gastelo Boris Enrique, y quien presenta la exposición, Daniel Enrique Chávez Talazo. Para el curso de Mecánica de Suelos, presentamos las leyes y principios de las propiedades hidráulicas en los suelos. Sobre las propiedades hidráulicas del suelo, tenemos la relación entre la humedad volumétrica, que es la masa de agua contenida por unidad de masa de sólidos del suelo, y la función de conductividad hidráulica conocida como permeabilidad, siendo proporcional al mecanismo de movimiento transitorio del fluido por unidad de tiempo, es decir, el flujo. A esto se puede agregar que los poros agranden la capacidad de filtración hacia lo subterráneo, siendo necesario conocer la función de gradiente hidráulica y de la conductividad hidráulica. Tipos de aguas en el terreno. Tenemos el agua freática, como vemos en la imagen. Tenemos el agua gravitacional, el agua retenida, que tenemos en dos fases, en líquida y en vapor. La líquida tenemos químicamente combinada, higroscópica y agua por capilaridad. En la imagen podemos ver cómo interactúa el agua gravitacional con el agua capilar y el agua higroscópica sobre las partículas sólidas. Definamos la gradiente hidráulica. Se define como la pérdida de energía experimentada por unidad de longitud recorrida por el agua, es decir, representa la pérdida o cambio de potencial hidráulico por unidad de longitud, mediante medida en el sentido del flujo de agua. Podríamos también entenderlo como la diferencia de cota, como lo podemos en esta imagen. El nivel de referencia cambia con respecto al Z1 y al Z2, y ahí podemos identificar la línea de gradiente hidráulica y la línea de energía. La velocidad de flujo es un vector cuya componente en una dirección es el caudal que atraviesa la cantidad de superficie perpendicular a la dirección. Se define con la fórmula de magnitud del vector igual al caudal que atraviesa el tubo sobre el área de la sección transversal de dicho tubo. Hablaremos de la ley de Darcy. Henry Darcy demostró experimentalmente en el año de 1856 para el flujo unidireccional del agua la siguiente ley, que nos da la forma de un caudal con un vector o un relacionado al B igual a K por I. El caudal lo que equivale es a la coeficiente de conductividad hidráulico por la variación o pérdida de carga hidráulica sobre la longitud de probeta, todo multiplicado por la sección de probeta, que también se resume en K por la gradiente hidráulica por el área o la sección de la probeta. El K es una constante de proporcionalidad que recibe el nombre de coeficiente de permeabilidad. Para hablar de Henry Darcy de esta ley necesitamos definir el número de Reynolds, el cual nos va a dar la capacidad o el tipo de flujo, ya que está condicionado la ley de Darcy para poder ser utilizada. El número de Reynolds nos dice, es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas presentes en un fluido. Esta relación está dada por la densidad, la viscosidad, la velocidad y la dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional, que intervienen numerosos problemas de dinámica de fluidos. Lo podemos definir básicamente como Reynolds es igual a la densidad del fluido multiplicado por la velocidad promedio del flujo por el diámetro interno de la tubería dividido entre la viscosidad dinámica del fluido. Si nuestro resultado nos da como Reynolds menor de 2000 es un flujo laminar, y si es un Reynolds mayor de 3000 es un flujo turbulento. Entre 2000 y 3000 se encuentra el espacio de transición. ¿Por qué es necesario mencionar el número de Reynolds? Ya que Darcy debe tenerse en cuenta con el tema de rango de validez, porque solamente se acepta para flujos no turbulentos.
Es decir, solamente tiene características específicas a las cuales puede darse en flujos laminares donde mayormente se da en acuíferos. Mm, Tiene condiciones a las cuales hay que regirse porque si no, no funciona. Son características que, por ejemplo, hacen de que este resultado cambie. Y ya lo vamos a ver con otros ejemplos a lo largo del video. Para el experimento de Reynolds vamos a poder definir acá el flujo turbulento y el flujo laminar. Bien, tenemos ahí nuestros materiales con los cuales hemos podido desarrollar este experimento, que es una jeringa con un líquido de un color diferente, un tubo de media pulgada, una llave de paso de agua y un balde un poco sucio, pero que nos va a permitir trabajar. Aquí vamos a llenarlo con agua limpia, clara, y una vez lleno, como vemos, vamos a poder trabajar por medio de la llave de paso, que al abrirla va a permitir el flujo del agua y por medio de, ahí vemos, estamos abriendo, vemos que recorre el agua y se puede ver un poco cómo el líquido azul no toma una relevancia mayor porque el flujo es poco. Sin embargo, se aumenta un poco la llave, se abre la llave, aumenta el fluido y tenemos ahí se ve como el líquido azul o el más oscuro tiene mayor turbulencia. Si abrimos totalmente la llave, esto cambia, se ve automáticamente como el agua cambia su flujo y hay una variación en el tipo de color del agua. ¿Por qué? Porque ya ahora se mezcla todo el líquido o ambos líquidos. Y tenemos una apreciación más cercana de cómo cambia totalmente el agua por el flujo. Hasta, bueno, finalmente se cerró la llave y se completó el coloreado del agua. Vemos ahí otra prueba, un poco más clara, para poder definir los tipos de el flujo, ¿no? El flujo turbulento es una corriente turbulenta, como su mismo nombre lo dice, ya que el movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en que las partículas se mueven desordenadamente, a diferencia de la laminar que tiene a darse como una dirección uniforme, ¿no? En cambio, en el turbulento esta es variante, es como que se entrelazaran, se cruzaran entre ellos mismos, por lo cual es una corriente turbulenta lo que no permite desarrollar la ley de Darcy, a diferencia del flujo laminar, que se podría trabajar específicamente en casos de acuíferos, mayormente. Experimento de Darcy. Para este experimento hemos utilizado un suelo arcilloso. Bueno, ahí estamos teniendo una manguera, suelo arcilloso, perdón, suelo limoso, agua con un tipo de líquido coloreado para poder tener una relación respecto al experimento y un embudo, ¿no? Para un mejor uso del desarrollo del experimento. Pasa lo siguiente, cuando desarrollamos este experimento no lo realizamos de una mejor manera como esperábamos, no se desarrolló bien. Tuvimos el inconveniente de que el pegamento que se utilizó no fue adecuado y se planteó previamente algo que nosotros bueno, yo utilicé
un tubo de menor dimensión en la parte derecha y un tubo de mayor dimensión en la parte izquierda. ¿Por qué? Para poder ahí ver la variación o el tema o constatar el, el teorema de Bernoulli. Y realmente se logró como se esperaba. Cuando estuvimos haciendo las primeras pruebas, y bueno, yo que estoy ahí cerca, me di cuenta de que el tubo de mayor diámetro tuvo mayor presión y ahí lo podemos ver cómo jala el líquido, cómo lo expulsa, ¿no? Mientras que el tubo de menor diámetro tuvo menor presión. Logró subir el agua, ambos a la misma altura, quizás el de mayor diámetro un poco más que el otro, pero se vio mayor presión en el tubo más ancho y eso lo podemos constatar con el teorema de Bernoulli. Finalmente, cuando uno levantaba en la manguera con el líquido, aumentaba la presión y si la bajabas, bueno, dejaba de expulsar agua, ¿no? El líquido. Entonces decidimos terminarlo ahí, no se pudo concretar bien el desarrollo del experimento, por lo cual he decidido bajar un video, un video de YouTube en la cual explica o se ve de mejor forma cómo debió desarrollar el experimento. Para esto se llama Ley de Darcy de Floreque Castillo. Dejo el link en pantalla porque no es de autoría propia, ¿no? Vemos que echa el agua y empieza a subir por medio de los tubos el agua. Luego se tiene que tomar medidas a la cantidad de del agua que ha subido y si vemos en ambos, en los tres tubos, el agua se mantiene, pero hay una cierta diferencia en alturas de acuerdo a la proporción de distancia, que es lo que explica o lo que requiere la ley de Darcy. Para esto vamos a explicar en un ejemplo que podríamos considerarlo como un caso más real, ¿no? Tenemos ahí una imagen de un terreno quizás agrícola y nos dice lo siguiente. En un acuífero confinado conocemos la dirección regional del flujo subterráneo y su transmisibilidad, que es de 140 metros cuadrados por día. Queremos calcular el flujo a través de una franja de 1 kilómetro de anchura. Es perpendicular al flujo. Entre dos pozos situados a una distancia de 600 metros en la dirección del flujo, la diferencia de nivel es de 5,4 metros. Eso lo podríamos considerar como si fuera el gradiente. Bueno, por eso se produce el gradiente, es una fórmula aparte, ¿no? Entonces, para darle solución a esto vamos a tener que hallar la sección. La sección es igual al espesor multiplicado por 10 al cubo y aplicamos la fórmula anteriormente mencionada. Entonces, el caudal, que es metros cúbicos por día, es igual al factor K por la sección por la gradiente hidráulico. Entonces tenemos lo siguiente: K como factor de permeabilidad multiplicado por el espesor por 10 al cubo, que es la sección, multiplicado por 5.4 sobre 600, que vendría a ser la gradiente, ¿no? Entonces esto nos va a dar como resultado un T multiplicado por 10 al cubo. T sale de expresar K por espesor, dándonos como resultado 1260. ¿Cómo sale este resultado? Tenemos que el tiene y su transmisibilidad, que es de 140 metros cuadrados por día. Eso vendría a ser acá por el espesor. Por eso que se reemplaza simplemente y nos da 1260 metros cúbicos por día. También para este desarrollo es necesario explicar capilaridad con algunos ejemplos.
Ya esto es algo más experimental, más para hallar a la lógica de cómo funciona. Tenemos que, al contrario que en los tubos capilares, los huecos en suelos tienen ancho variable y se comunican entre sí formando un enrejado. ¿Por qué esta lectura? Si hemos visto en las primeras diapositivas, hay un ejemplo con tubos capilares, que es también el que está aquí en la parte derecha de la pantalla, pero en el suelos es un poco diferente, un tanto diferente. Y ahí lo dice, ¿no? Los huecos en suelos tienen ancho variable y se comunican entre sí formando un enrejado. Y eso lo voy a explicar después con un video. Si este enrejado se comunica por abajo con el agua, su parte inferior se satura completamente y la parte más arriba, que ocupa con los huecos pequeños, y la mayoría quedan con aire. Es decir, este también se saturaría, ¿no? Pero ya esto se complementa con aire, como si fuera un vacío. Que esto nos genera ciertos fenómenos que con sismos o con exceso de fluidos terminan afectando a las estructuras o bien a las vías, ¿no? O carreteras. En general al suelo, ¿no? Este fenómeno se da debido a la tensión superficial, que también es conocida, en virtud del cual un líquido asciende por tubos de pequeños diámetros y por entre láminas muy próximas. Pero no siempre ocurre así debido a que la atracción entre moléculas iguales, que se da por cohesión, y moléculas diferentes por adhesión, son fuerzas que dependen de los fluidos. Sí, porque si utilizas agua es mucho más rápido que utilizar aceite o alcohol o algún otro tipo de fluido. Para eso tenemos una fórmula. La fórmula se define básicamente entre la densidad del agua, perdón, en la tensión superficial interfacial multiplicado por 2 dividido entre el radio del tubo multiplicado por la densidad del agua. Para esto, el radio del tubo, que es R minúscula, sale de la relación del R que tenemos en la parte de acá como R mayúscula, para poder así dimensionarlo como el diámetro del tubo. Muy bien. Para esto lo que hemos realizado es pintar un líquido con un poco de tinte para torta. Primero hemos utilizado materiales comunes en construcción, por ejemplo, un ladrillo, quizás un poco de madera y una mezcla de cemento. Lo ubicamos directamente en estos como pozos o repisas, o espacios donde vamos a poder dejar el material para que se pueda saturar. Sí se nos cae la madera, pero hay espacios todavía sin mojar, o sea que se ven todavía como blancos, igual que el ladrillo. Vemos ahí que rápidamente ya ha mojado más de la parte que llega, o el nivel freático, si lo podríamos considerar así, ¿no? Sin embargo, la madera no se nota tan rápido y en el cemento no tampoco se aprecia tan rápido como a diferencia del ladrillo. Aquí podemos ver que ya después de un corto tiempo ya ha tomado mayor superficie, igual que la madera ya ha absorbido, y el cemento también ha tomado cierta absorción del agua, ¿no? Bien, hemos hecho también experimentos con tipos de agregados, sean finos y gruesos, y también de un suelo limoso, que encontramos en una construcción cercana a casa. Entonces, de esa forma, poder también experimentar con los suelos directamente y cómo estos han ido trabajando. Los hemos separado en unas botellas que hemos cortado. Se ha puesto una malla sobre, ¿para qué? Para que a la hora de ponerlos dentro de los pozos, de los pocillos, no se caiga o no se salga el material, y de esa forma también poder trabajarlo mejor. Muy bien, se llenan los pocillos con agua, con agua pintada, y se va a proceder a colocar las muestras de suelo que tenemos.
Ahí ya los hemos colocado y vemos que rápidamente la arena de playa cala o absorbe más rápido. Podemos ahí ver que la arena amarilla ya absorbió, pero no presenta un cambio, a diferencia de la arena o la tierra limosa que ya estaba un poco saturada, que no absorbe mucho o no es muy rápido. Vemos que la piedra tampoco absorbe rápidamente, simplemente ha generado un aumento de líquido por el peso que tiene el elemento, ¿no? Sin embargo, la arena ya ha ido consumiendo más, absorbiendo más y ya se nota aún más alto la saturación del suelo. Ahí lo vamos a apreciar un poco mejor. No ha mojado como se esperaba, no se demora y eso es prácticamente por los poros o las distancias que hay entre cada elemento. La arena amarilla que es como que se resistiera un poco por el tipo de elemento que es, de material. Y esta arena pues ya estaba saturada, ¿no? Entonces prácticamente va a tener que demorar un poco más. Finalmente los hemos dejado en un espacio para que al día siguiente podamos tener una mejor relación de si esto aumenta o si se mantiene. Bien, al día siguiente lo que hemos dado a notar es que la arena de playa ya se saturó totalmente. La piedra también ha aumentado, que es algo que me impresionó bastante porque aún así con el distanciamiento o el espacio que hay entre las piedras, igual ha saturado. No en su totalidad, pero sí gran parte de ello. En la arena amarilla no perdió mucho su color, pero ya se nota alrededor de las partículas del material, ya se nota el líquido anaranjado. Mientras que este material limoso lo que ha hecho es simplemente tomar el color del líquido, más no saturarse más o ha tomado otro tipo de forma. Bueno, eso sería prácticamente todo. Lo único, agradecer el desarrollo y bueno, interesante las formas o los conceptos de haber hecho esto en casa con materiales encontrados en casa que nos permite básicamente entender ciertas leyes básicas dentro de la ingeniería y la carrera, ¿no? Gracias.